Buenos días, tardes o noches. Yo soy Jonathan Javier Vega Morín y este es otro episodio más del podcast. En este caso vamos a abarcar el uso de los métodos de balanceo en la vida práctica. Podemos referirnos ya sin temor a equivocarnos que la utilidad de la química y por lo tanto las reacciones de esta produce mediante sus balanceos son extensas, casi podríamos decir infinitas, pero también infinitamente útiles para nosotros que somos los seres humanos. Esto del balanceo y las reacciones químicas que producen las encontramos en el hogar, en la industria farmacéutica, en la industria vitinolícola, en la repostería y en la alimentación. Podríamos decir que casi en todas las actividades, por no decir todas. Al hablar de química como una ciencia o disciplina de estudio, probablemente pensemos en mezclas, combinaciones y experimentos, pero es mucho más. Los seres humanos estamos compuestos por elementos químicos básicos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y en pocas cantidades del calcio, fósforo, azufre, potasio, sodio y magnesio. Además, estamos en contacto con muchos sucesos que tienen relación con la química. Por ejemplo, cuando comemos, cada uno de nuestros alimentos contiene sustancias y nutrientes que al combinarse nos dan energía y nos hacen tener la fuerza suficiente para movernos y poder realizar todas nuestras actividades. Esta energía, conocida como metabólica, consiste en un conjunto de transformaciones que ocurren en nuestro organismo durante su nutrición. Podemos darnos cuenta que en nuestro hogar estamos rodeados por la química. Cuando cocinamos, empleamos todo un laboratorio en el que se combinan y emplean muchas sustancias químicas, así como aparatos que para su funcionamiento requieren energía como la eléctrica. Entre otras cosas, utilizamos insecticidas, saborizantes, cloros, detergentes que están formados por sustancias químicas. También cuando nos enfermamos estamos en contacto con la química a través de sus medicamentos y para mantener nuestra salud, las vacunas y sueros forman parte de ellos. No olvidemos que en la naturaleza la química nos rodea. Existen productos naturales como el aire que nos permiten funciones como la fotosíntesis. El agua es otro producto natural que podemos utilizar en la industria como el agua potable que usamos en la alimentación y en las labores domésticas. El petróleo es otro producto natural, así como los minerales y los empleamos en la construcción, en la industria y hasta en la joyería. Los metales como el aluminio y el hierro se emplean en la industria automotriz. Los plásticos y fibras artificiales son materiales sintéticos que nos sirven en nuestra vida diaria también. Hay fuentes energéticas como la electricidad que obtenemos para la transformación de diferentes energías, la hidráulica, química, nuclear, solar, mecánica, eólica, etc. Así podemos darnos cuenta que en nuestra vida diaria estamos en contacto directo con la química y las reacciones que sus elementos producen al balancearse y resulta muy interesante adentrarse en esta materia para describir muchas otras cosas. El hombre está en constante relación con la química. Hay que darnos cuenta que las reacciones químicas producto del balanceo de los elementos componentes están más cerca de los que podríamos imaginarnos. A través de ella podemos hacer y descubrir cosas muy interesantes. Citemos solo algunos ejemplos claros. Como los que ocurren en nuestro entorno, podemos ver las combustiones. Estas son fenómenos químicos que consisten en la combinación de sustancias. En este proceso se libera energía en forma de luz y calor. Para que la combustión se lleve a cabo es necesario que existan dos sustancias, el comburente y el combustible. El comburente es la sustancia que al combinarse químicamente con otra, activa la combustión. Este es el oxígeno. El combustible es la sustancia que produce energía y es la que arde. Los combustibles que más utilizamos son los carbones, el petróleo y sus derivados. Otro fenómeno químico muy cotidiano es cuando vemos efervecer un refresco o un medicamento. Te preguntarás, ¿qué sustancias hacen que este fenómeno se realice? Pues los refrescos no necesariamente deben tener dióxido de carbono líquido al envasarlos, y en el caso de los medicamentos consiste en la reacción de que un ácido débil y una sal como el bicarbonato de sodio. Esta combinación da lugar al desprendimiento del gas carbónico CO2, que hace que se vean muchas burbujas en el agua. A estos fenómenos los llamamos mezclas efervescentes. Las fermentaciones son fenómenos químicos muy antiguos y son empleados para la transformación de la uva en vino, entre otras, provocadas por microorganismos capaces de producir sustancias llamadas cimasas, que son las levaduras. La fermentación alcohólica también ha ayudado a la industria para la fabricación de vinos, cervezas y licores. En este tipo de fermentación es muy importante la presencia de cuatro sustancias: glucosa, alcoholes, agua y gas carbónico. Otro fenómeno químico es el proceso de descomposición de los alimentos. Louis Pasteur, químico y biólogo francés, fue quien se dedicó a estos estudios y definió estos procesos como las transformaciones químicas que sufre la materia orgánica, provocada por la acción de microorganismos tales como bacterias, levaduras y hongos. Como la reacción química del antiácido en el estómago está comúnmente utilizando cuando una persona tiene acidez estomacal, generalmente consume hidróxido de magnesio, leche de magnesia, que al balancearse con los jugos gástricos estabiliza el pH dando la sensación del alivio.
Otra reacción de utilidad en la vida cotidiana, gracias al balanceo, se da cuando utilizamos el polvo de hornear, fosfato monocálcido, donde tanto el CO2 como el H2O contribuyen al esponjado del pastel por sus altas temperaturas. Para concluir, es importante apreciar que las reacciones químicas y sobre todo interviniendo en ello, el balanceo da como resultado un producto utilizable para el ser humano. Este, a su vez, está presente a lo largo de nuestra vida diaria y nosotros podemos intervenir mucho en la realización de estas reacciones químicas.